Vemos a nuestra mesa de periodismo. Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un abrazo a ti. Estás muy contento. Salvador. ¿Por qué, Jorge? ¿Perdón? ¿Por qué estás tan contento, Jorge? Que te veo muy sonriente. No, estoy riéndome de lo que estás diciendo de la desmonetización. Estoy contento también porque estos partidos viejísimos, pues parece que ya no les hacen caso ni sus seguidores ni en su casa. Y estoy también preocupado porque pues los cambios que deberían de haber venido desde hace tiempo, que llegaran gente nueva a gobernar con algunas ideas diferentes, pues no llegan, aunque una de las cuestiones es que va a haber 9 mujeres gobernadoras, sí, lo cual también me da mucho gusto. O sea, estoy contento por cosas, pero preocupado por otras. Pero como estaba escuchando tu conversación con Adriana Bonte, yo me estaba riendo porque estos señores que monetizan y desmonetizan y demás por cualquier cosa, pues no puedo decir yo ninguna otra palabra más. No, dilas. No, hombre, Jorge, que me dan risa por ser los ganadores en la fiesta, pero los ahorcadores de la libertad de expresión. Y podría yo quizás un día sacar el diccionario de Renato Leduc para que se dieran cuenta que las palabras que ellos consideran malas, groseras, provocadoras, pues son más bien precisas, exactas, y es como se debe decir el lenguaje mexicano. Por eso me río, Julio. Muy bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, buenas tardes. Hola, Julio, me da mucho gusto estar aquí en este espacio. Muchos saludos para ti, para Jorge y para la audiencia. Bueno, Jorge, comencé como auscultador de estados de ánimo porque le digo a Jorge, ¿por qué estás tan sonriente y tan activo? Y ya lo comentó. Tú, Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu estado de ánimo cívico y periodístico después de la jornada electoral de ayer? Yo estoy divertido, Julio. Fíjate que yo creo que comparten ambos con los periodistas, solemos divertirnos, además de que nos gusta nuestro oficio en elecciones, ¿no? Es decir, en eventos en los que podemos aplicar pues la experiencia o los recursos de nuestro oficio periodístico, el más bonito del mundo, pues uno es reportarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando y cuáles son los cambios, las transformaciones o los retrocesos que hay en el acontecer político. Entonces, ayer me divertí mucho. Les cuento que me fui a los cuarteles generales de Morena, del PRI y del PAN. Anduve paseándome por ahí, tratando de medir o de respirar el ambiente, de ver cómo estaban viviendo la jornada electoral, en la que se disputaron 6 estados y que al buen estilo del fútbol quedaron 4-2 a favor de Morena y 2 el PAN y en el caso de Durango, el PAN y el PRI y el PRD que fueron en alianza. Entonces, me tocó ver, pues, lo que más me sorprendió es el PRI, la desolación de esas instalaciones gigantescas, 2,800 metros cuadrados tienen en esta gran cuadra de allá de Insurgentes Norte, y de verdad no había nadie, caminaban personas, 2 o 3 por los pasillos de vez en cuando, había ahí un poquito más de 12 autos en ese gran estacionamiento, apenas unos murmullos en alguno de los auditorios icónicos en el Plutarco Elías Calles, y una señora que salió a recibir una pizza y me quedé viendo, una pizza, y dice, para algunos que se quedaron a trabajar hoy, o sea, imagínense, se quedaron a trabajar y les alcanza con una pizza. O sea, me parece que la debacle del PRI, pintada en ese edificio gris, agrietado, con un letrerote que dice, el México necesita nuestra experiencia, y ¡zas!, ¿no? El PRI perdió otros 2 estados que le quedaban, y
pues ya nada más pues tiene el Estado de México y Coahuila el próximo año. Entonces me parece que una de las grandes notas de esta elección es la gran debacle del PRI, que perdió en lo que lleva Alito Moreno ya 10 elecciones, o sea, no gana una. Este señor que además dice que pues quiere ser candidato presidencial, y para colmo, pues le pusieron los clavos últimos, la última estocada con esos audios en los que se le revela como un personaje metido en líos de evasión fiscal, de lavado de dinero. O sea, el PRI está mal y de malas, pero Alito no creo que alguien quisiera estar en sus zapatos. Entonces, mi primera impresión a bote pronto de estas elecciones es que estoy sorprendido con la debacle del PRI, del partido que gobernó invicto durante el siglo XX, y que este siglo pues va directo a un despeñadero, ¿no? Pues sí, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, va de picada el PRI, pues ya no se ve, le quedan 2 gubernaturas que tienen proceso de renovación el año que entra, que es el Estado de México y Coahuila, y les quedaría el de Durango, que técnicamente fue postulado por el PRI, aunque va en alianza, pero técnicamente es del PRI, y ha sido priista, Esteban Villegas. Entonces, pero Jorge, ¿qué representa para ti que has vivido y conocido la larga historia de lo que ha sido el priismo, su estilo, su carácter dominante, hegemónico, y hoy ver esta caricatura de lo que fue ese partido aplanadora? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu valoración de esa etapa del priismo y lo que hoy está viviendo Jorge? Un poco lo decía Adriana, y había que ver las cifras muy precisas, no solamente en Quintana Roo, sino en algunos otros estados. El PRI ha llegado a casi agarrarse de un clavo ardiente para tener su registro, igual que el PRD. Yo te decía que fui a Sinaloa y ves un edificio grandísimo del PRD, y así como decía Salvador, que sucede, por cierto, con algunos periódicos mexicanos que tenían mucha fama, y unos edificios que parecían el New York Times y demás, y entras a esos edificios, no solamente del PRI, sino de algunos medios, y quizá del PAN. Yo nunca he entrado al PAN, por cierto. Un día haré hasta la solicitud formal para entrar, y ves aquello vacío, ¿no? Ves justamente lo que dice Salvador, de una pizza para todo un aparato que iba a cubrir las elecciones, pues o están a dieta, o se están muriendo de hambre, o no hay nadie adentro. Yo vi, por cierto, una filmación, porque estuve viendo en la televisión, y el señor Alejandro Moreno iba a ofrecer una especie como de banquete, y empezaron a poner mesas, y luego, pues como vieron que llegaron los resultados, quitaron las mesas y volvieron a subir las cajas, y ya no hubo tal banquete. Pero a la vez veías cómo estaba hablando este señor Jesús Zambrano en Durango, y le aplaudían a rabiar, y todo el mundo saltaba y gritaba y decía, porque habían ganado Durango. Y ya tenían la noticia que habían ganado Aguascalientes. Y ellos decían, y ganamos también Chihuahua. Pero luego cambiabas, y veías al señor Mario Delgado, que decía, ganamos 6 de 6. O sea, yo no sé qué les pasa ni a Alito, ni a Zambrano, ni a Marco Cortés, ni al propio Mario Delgado, diciendo mentiras antes de que ya estén los conteos rápidos. Ahí sí que me perdonen, yo no soy
muy apegado al señor Lorenzo Córdoba, porque lo conozco hace mucho tiempo, pero él dijo, no canten victoria antes de que lleguen los resultados. ¿Y entonces para qué el propio Mario Delgado decir, ganamos 6 de 6? ¿Qué sentido tiene? Ahora, que fue una paliza, lo fue, como dice Salvador. Y simplemente hay que decir que antes de la elección, Morena, con sus aliados, tenía la gubernatura en 58 millones de habitantes. Y hoy la tiene en 72 millones. Y gana por superpaliza Hidalgo, donde en 93 años no había perdido el PRI. Claro, lo gana con un priista, hay que decir, que se salió del PRI y entró, y eso es lo que no me gusta, que no hay un relevo más que en algunos lugares de quienes llegan a las gubernaturas. Yo creo que se necesita de aquí al 2024, donde viene una superelección, incluida la presidencial, ver caras nuevas, posiciones nuevas, y finalmente, para no alargarme, pues le dan una ultra paliza al Movimiento Ciudadano, que también llega a 3% o a 2.5% en algunos lugares. Y cómo el Movimiento Ciudadano, que quiere ser algo diferente, lanza al señor Berganza en Hidalgo, que es un señor sin vergüenza, porque ya ha pasado por todos los partidos y en todas las ocasiones ha perdido. ¿Para qué lanzarlo? Digo yo. Claro. Pues es las incógnitas de la política mexicana. Gracias, Jorge. Salvador, ahora sí que, y sin embargo se mueve, porque ya este domingo ha dicho Mario Delgado que inicia el camino rumbo al 24 y que van a empezar a constituir las directivas seccionales y que va a haber ya todo a partir de ahora una movilización permanente. Esto en medio de impugnaciones al propio liderazgo de Mario Delgado, que lo digo yo aquí entre paréntesis, pues habría que tener en cuenta que la derrota de Durango fue una derrota propiciada por él, por Mario Delgado, que impuso ahí a Marina Vitela, y que había otro personaje, José Ramón Enríquez, médico, que tenía la posibilidad de ganar mejor colocación, mejor popularidad, pero por el asunto de género manejado tramposamente desde mi punto de vista por Mario Delgado, pues cambiaron y movieron para que entrara Salomón Jara en Oaxaca, y entonces en Durango quitaron a José Ramón Enríquez y dejaron a Marina Vitela. Pero bueno, este es un paréntesis. ¿Cómo ves, pues, este lance inmediato, Salvador, de Morena y Mario Delgado a decir que ya van sobre el 24? ¿Qué opinas, Salvador? Exacto, pues sí fue de las primeras cosas, lo que dijo en su primera aparición pública, en la primera conferencia, Mario Delgado, que se van y que van a arrancar en Toluca, además, es decir, en la capital del Estado de México, que es icónica porque hay elecciones el próximo año, porque está aún en manos del PRI, pero bueno, pues es un bastión icónico del PRI que jamás ha perdido este partido. Entonces, sí, anunciaron que desde el próximo domingo ya van a estar metidos ahí y pues parecen dibujar la estrategia que han seguido desde el 2018 de ir arrebatando bastiones a la oposición, y en ese sentido, pues sí, han ido avanzando muchísimo, ¿no? Es decir, en el 2018 tenían 12, tenía Morena alcanzó 5 gubernaturas en esa elección, hasta la del año pasado tenían 17 y ahora tienen 22 si sumamos a sus aliados. Entonces, ha ido avanzando. Tendríamos para el 24 a Morena gobernando pues más de 2/3 partes del territorio nacional, y pues en franco crecimiento. Sin duda, pues ha habido errores y torpezas como esta en la selección de candidatos. Sin embargo, los números pues parecen
respaldar al movimiento del presidente López Obrador, que sigue avanzando mientras la oposición se sigue haciendo chiquita. Me parece que una de las interpretaciones que tendríamos que tener es que el movimiento obradorista está sabiendo movilizar a su gente. Los simpatizantes sí han salido a las urnas y aunque se ve una abstención, es más atribuible a que los opositores, los críticos del gobierno de López Obrador o los gobiernos de Morena no están saliendo, no les atraen las opciones que les ofrecen el PAN, el PRI o Movimiento Ciudadano, y de ahí se puede explicar la baja participación ciudadana que rondó el 40%, pero recapitulando diría, Morena ha podido movilizar a sus bases y a sus simpatizantes, la oposición no ha logrado hacerlo, Morena ha logrado al menos neutralizar a ciertos gobernadores para que no actúen en contra de Morena o incluso con premios, ¿no? Ya vimos a los de la elección pasada que les dieron sus consulados a los gobernadores de Sinaloa y Sonora, y ya anunció hoy el presidente López Obrador que podría invitar a otros gobernadores a su gabinete o a algunos puestos de representación, quizá en el exterior, y pues no sería descabellado. Se habla de que los gobernadores, por ejemplo, de Oaxaca, Murat, o de Hidalgo, Omar Fayad, incluso el de Quintana Roo, pues no metieron las manos en las elecciones, ahí arrasó en esos 3 estados Morena, no así en Tamaulipas, que el resultado es corto, de 7, 8 puntos, y donde Cabeza de Vaca la intentó pelear, aunque pues finalmente fue superado en las urnas. Entonces sí, ya vamos a todo lo que da, con los ojos puestos en el 2024. El presidente López Obrador dijo hoy en la mañana que ya da la bandera de salida a sus corcholatas, que hay que ver que pueden en sus tiempos libres hacer campaña. Entonces tenemos una sucesión presidencial súper adelantada y va a ser muy interesante estar mirando y viendo cuál es el accionar de estos candidatos de Morena, que además pues ahora tienen un aliciente más claro que no estaba hasta hace poco. Es decir, todo parece indicar que va a ser prácticamente imposible que le arrebaten, que le ganen a Morena el 2024. Entonces, ¿qué va a ser el candidato inconforme de Morena? El que no gane en las encuestas, sea Claudia, sea Marcelo Ebrard, sea Monreal, que no tenga alguna posición interesante. ¿Se van a ir a esa oposición tan herida? ¿Se van a mantener dentro del grupo gobernante? Yo creo que los escenarios cambian con esta elección. Es muy difícil que una figura fuerte de Morena se vaya a mover hacia la oposición, y también yo creo que el PAN y el PRI van a revisar qué tanto les conviene ir juntos, qué tanto le aporta el PRI al PAN en las elecciones presidenciales del 2024, ya que pues el PAN, algunos de los estados que ha ganado, los ha ganado solos, como en esta ocasión Aguascalientes o el año pasado Chihuahua. Entonces se mueve divertido e interesante el tablero político y el de la sucesión. Bien, gracias, gracias Salvador. Jorge, antes de pedirte que nos des tu opinión sobre todo de estas preguntas que hace el propio Salvador de hacia dónde se va y qué va a suceder y cómo pueden reacomodarse el futuro electoral y los partidos. Antes de ello, nada más déjame dar esta noticia que leo en El Sol de Puebla, que dice: Javier López Zavala, ex candidato a la gubernatura de Puebla en el 2010, fue detenido la mañana de este lunes en la Junta Auxiliar de la Libertad en la ciudad de Puebla, presuntamente, porque no hay información oficial, por estar relacionado con el asesinato de la madre de su hijo, la abogada y activista Cecilia Monzón. Javier López Zavala fue diputado federal, diputado local, fue parte del gobierno de Mario Marín. Mario Marín, candidato a la gobernatura. Candidato en 2010, y con Mario Marín fue secretario de Gobernación, le llaman allá, lo que en otros estados le llaman secretario de Gobierno, pero es el segundo nivel en la operación. En fin, bueno, pues ahí está ese tema. Y le ganó Rafael Moreno Valle. Así es, fue el que le ganó. A este señor. Sí, así es. Efecto. Y fue muy comentada ese asesinato de esta señora. Decían que había una relación amorosa entre ellos, en fin.
Sí, 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 Pues padre de su hijo, según lo que hacía, así es. aquí se menciona. Bueno, pues Jorge, ¿cómo ves el tema de lo que sigue en Morena y lo que sigue en los reacomodos de partidos, candidaturas rumbo a 2024? Jorge. Bueno, en primer lugar, creo que el que ya también está muy chiflado es el señor Claudio X, porque fue a Jalisco a decirle al Movimiento Ciudadano que se unieran, que sin ellos, que todo. Bueno, vemos los resultados y aunque Movimiento Ciudadano se hubiera unido, pues los resultados no hubieran variado demasiado. Entonces, esta angustia del señor Claudio X González de unir a todos los perdedores y pensar como hace muchos años se pensaba y después se dio cuenta uno que participaba en política que era totalmente falso, que si se unían tres que tenían 10, 10 y 10, se iban al lugar de los 30. A veces se unían los tres y bajaba la votación a 22. Entonces, hacer estas cuentas numéricas es lo más absurdo que yo he visto en mi vida, que se continúa haciendo, como te dije, los festejos antes de los resultados. Entonces, yo creo que deberían de pensar estos señores de Hoyos y González a qué le están tirando, porque le están tirando a la derrota. Son impresentables, Alito, bueno, ya no se diga, ya ni siquiera quiero hablar con él, pero el señor Marco Cortés también es un inepto total, y el señor Ricardo Anaya anda corriendo por el mundo y mandando mensajes, México va a perder por esto, por aquello, debe ir a la cumbre de las Américas, el señor López Obrador se debe hincar ante Biden y pedirle perdón. Ya no saben ni lo que hablan. Entonces yo creo que el asunto está clarísimo. Les va el señor López Obrador a ofrecer, ya dijo los tres nombres mi compañero Salvador Frausto, a estos tres personajes, Murat, Carlos Joaquín, etcétera, algunas posiciones. Y yo creo que, dice Mario Delgado, ya empezamos en el Estado de México. El Estado de México está perdido, yo lo he sostenido hace mucho tiempo, para el PRI. El señor que está supuestamente gobernando en el Estado de México tiene muchas cuentas pendientes en paraísos fiscales y demás, y por eso se ha portado hasta muy amable con López Obrador. Y más si concluye López Obrador el tren México-Toluca, y Toluca se vuelve un aeropuerto importante para los siguientes años. Y yo creo que al que le van a ofrecer una embajada, pero quizás en el altiplano, es al señor Cabeza de Vaca, porque hizo una jugada verdaderamente arriesgada. Quiso meter a la cárcel a 20 personajes de Morena, algunos que eran alcaldes, otros que tenían cierta posición y demás, para poder ganar la elección, y no lo logró. Entonces, algunos tendrán embajadas o consulados, o a lo mejor premios en algún lugar. Hay broncas, por ejemplo, en el ISSSTE, en Segalmex, en algunas partes, en donde pueden llegar algunos de estos personajes, pero el que sí debe estar ahorita no preocupadísimo, sino tratando de ver cómo se quita el hierro caliente que tiene en la espalda, es el señor Francisco Javier Cabeza de Vaca, y con él muchos priistas, porque hay que recordar que le mandaron a puros perdedores, además, a Javier Lozano, a Ernesto Cordero y a muchos más. Quizás el único que tiene un poco de alegría dentro del PAN, otro partido que yo veo que va a la baja en muchos lugares, es Santiago Krill, que apareció con Tere Jiménez
levantando los brazos, pero los que estaban ahí a su lado no sabían si levantar los brazos o no. Es decir, no sé si sea un panismo nuevo, que no saben ni qué hacer, y entonces tuvo que ir el director de orquesta a decirles cómo estaba la tonada. Bien, gracias, Jorge. Pues son ya las 2 de la tarde con 55 minutos. Salvador, lo que decimos luego a los postres, el tema que desees agregar, la reflexión, si crees también, como dice Jorge, que a Cabeza de Vaca le espera una embajada, pero carcelaria, luego de todo lo que pasó en Tamaulipas, en fin, Salvador, lo que tú desees. Sí, ahí Cabeza de Vaca me parece que le peleó la elección fuerte, no quiso, en algún momento se hablaba de que pudo haber negociado a cambio de que no lo metieran a la cárcel, soltar el Estado, no meter las manos, pero por lo que vimos, estuvieron muy activos, tanto el gobernador Cabeza de Vaca como los panistas y priistas tratando de ganar esa elección, que fue la más cerrada de todas las 6 elecciones. Y sí, pues parece que esta figura que dice Jorge es muy acertada. Su embajada puede estar ahí en el altiplano, en alguna cárcel. La otra lectura que me parece interesante es que fueron resultados muy holgados, 50 a 60% de los votos obtuvieron los candidatos ganadores y por ventajas de 20, 30, hasta 40 puntos en el caso de Quintana Roo entre Morena y la candidata de oposición que estuvo más cerca de compitiendo, pero otros estados, por ejemplo, Aguascalientes, 20 puntos de distancia entre el primero y el segundo. Durango, 15 puntos de distancia. Hidalgo, 30 puntos. Nada más Tamaulipas, 8 puntos. Quintana Roo, 40, como decíamos, y 30 y tantos puntos en el caso de Oaxaca. Fueron elecciones muy cantadas, es decir, los primeros lugares despuntaron muchísimo. Y otra cosa que no habíamos visto últimamente es que este escenario de 4-2 era el escenario dominante de las encuestas. En esta ocasión las tendencias sí se reflejaron en la votación final, en el conteo real. La mayoría de las veces nos llevamos sorpresas a la hora de las elecciones estatales, y eso también hay que destacarlo, además del asunto de que pues ya 9 mujeres gobernadoras en el país es un avance muy importante, sustancial en la vida política de nuestro país. Bien, Salvador, muchas gracias. Jorge Meléndez, para cerrar esta plática, esta mesa de lunes, por favor, tu comentario final, Jorge. Yo creo que el 10 de este mes, si la señora Berta Luján organiza una buena reunión y hay propuestas de fondo que se necesitan en Morena necesariamente. Mira, a mí me han invitado, yo no soy morenista, pero me han invitado a 2 reuniones de Morena, y caray, el nivel de discusión es bastante primario, por decirlo de alguna manera. Y cuando tú haces una crítica, la que sea, pues te toman como si estuvieras tratando de derruir el edificio de Morena. Y no, son críticas que coincido con algunas que hizo Adriana Buentello, y tengo otras más, pero hay que hacerlas. Y yo creo que deberían de ser pues más abiertos en eso los morenistas. Y creo que si se va mañana a vivir a Toluca Mario Delgado, no va a pasar nada, porque, insisto, esa plaza yo creo que ya está perdida totalmente, pero para el PRI, obviamente, pero yo creo que lo que sí hay que hacer es darle sentido, reconstitución, programa, anhelo, formación de cuadros, etc. Te regalan incluso un chorro de libros en Morena, pero la discusión es simplemente o estás de acuerdo con todo o eres un
fifí que a mí me da risa. Bueno, yo vengo del Partido Comunista, donde no cobrábamos un centavo, sino poníamos en nuestro bolsillo. Pues yo, ¿qué fifí puedo ser? Bueno, pues se tratan de esa manera. Y yo creo que ellos tienen que cambiar para bien de ellos y para bien del país. Bien, pues Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, y buena semana, igual para Jorge y para la audiencia. ¿Qué vamos a leer en esta semana en Milenio? Traemos toda la semana analizar las elecciones, la derrota del PRI, el ascenso de posiciones de Morena y las condiciones de la alianza de PRI, PAN y PRD, que tan viables son. A través de datos vamos a estar publicando eso, además de entrevistas con personajes de la política mexicana que pueden hacer interpretación por su experiencia de lo que está pasando. Entonces, no se lo pierdan en Milenio en los siguientes días. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, gracias, buenas tardes. ¿Y qué tenemos pendiente en la hora del amigo y en la programación de Periodistas Unidos? Bueno, la hora del amigo ya no será lunes, miércoles y viernes a las 12:30, sino que vamos a hacer competencia los lunes de 6:30 a 9 de la noche. Vamos a hacer un solo programa y vamos a tener un programa muy variado, con cuestiones culturales, con cuestiones musicales, con cuestiones científicas, etcétera, etcétera. No solamente políticas, sino que den un contexto de lo que está pasando en este país, que creo que se están moviendo muchas cosas en una cantidad de partes, y si tú ves los viejos medios, pues no le dan la atención debida. Al contrario, a mí me dio hasta risa leer que la señora Guadalupe Loaesa, que cumple 40 años, es una escritora singular. Bueno, si yo, que la sigo leyendo de vez en cuando, veo que elogia a gobernadores impresentables, a eso se llama singularidad, pues me río. Y es lo que queremos hacer nosotros, ver a las nuevas voces que en realidad están siendo punzantes en este momento. Gracias, Muy Julio, bien. un abrazo a todos y nos veremos la próxima semana. Así es, gracias Jorge, gracias Salvador.